Hola, buenas tardes. Bienvenidos a las charlas que el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura tiene para compartir al público las actividades de investigación que realizamos en el instituto con el objetivo de presentar los fundamentos técnicos, tecnológicos, científicos para el manejo responsable y sustentable de los recursos acuáticos que utilizamos en México. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco la atención que han tenido para esta serie que el INAPESCA da con mucho gusto para todo el público, con relación a los recursos naturales que tiene México, particularmente los recursos pesqueros y acuícolas. En esta ocasión, tengo el placer de presentar la charla Cultivo de corales para la restauración de arrecifes, un nuevo enfoque para la acuacultura. Esta charla será impartida por la doctora Claudia Padilla. La doctora Padilla realizó sus estudios de licenciatura y de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde hace 25 años colabora en el Centro Regional de Investigación Pesquera de Puerto Morelos. En este lugar ha realizado importantes investigaciones sobre organismos tan importantes como lo es el coral negro o el caracol rosado, una especie emblemática para el estado de Quintana Roo. El día de hoy nos va a compartir su proyecto sobre cultivo de corales, un proyecto de gran relevancia para el país, para el manejo y la conservación de los corales que enfrentan hoy una situación problemática, pero no se diga más. Pasemos con la experta, por favor, para que nos comparta lo que ocurre y su conferencia sobre los corales. Adelante, Claudia, por favor. Muy buen día, Isaac. Pues muchísimas gracias por la invitación y yo encantada de poder participar en esta iniciativa del instituto que nos permita divulgar el trabajo que está haciendo en el INAPESCA a una mayor audiencia. Y pues a las personas que nos hacen favor de atender la videoconferencia, les agradezco muchísimo su interés y pues antes que nada, espero que ustedes y sus familias gocen de excelente salud, que ahorita es una cuestión prioritaria. Entonces, para iniciar, permítanme compartir la pantalla. Es sobre el proyecto que llevamos a cabo en el CRIAP Puerto Morelos, que se encuentra en Quintana Roo. A partir del año 2009 iniciamos con este proyecto en donde producimos los corales para poder utilizarlos en actividades de restauración. Y en esta plática en particular pusimos este subtítulo de un enfoque de la acuacultura, porque si pensamos en la acuacultura tradicional, pues sabemos que los cultivos se enfocan en especies que tienen importancia económica y alimenticia. Y en este caso lo que cultivamos son corales. Pero espero que a lo largo de la plática logre yo transmitir la importancia de esta actividad, que aunque pareciera que de inicio no tiene un beneficio económico directo e inmediato, realmente atiende a una problemática mayor y que beneficia a diferentes sectores de la población. Para comenzar, me gustaría mencionar datos muy generales sobre la importancia de los arrecifes coralinos como ecosistemas marinos biodiversos, que nos brindan bienes y servicios ambientales muy importantes, como son la protección costera. Es muy sabido que en los lugares en donde existe una barrera arrecifal hay una protección de la costa contra las tormentas, los huracanes, las marejadas, y que está directamente relacionado con un control de la erosión de las playas y de las costas. Esta situación también tiene relación con la formación de arena, esas playas blancas hermosas que tenemos nosotros aquí en Quintana Roo, se debe a la presencia de los arrecifes, porque esos granitos de arena se producen por el desgaste de la propia estructura del arrecife y de muchos organismos que ahí habitan. Y definitivamente
el valor paisajístico y escénico que brindan la presencia de los arrecifes en estos sitios, pues genera la oportunidad de llevar a cabo actividades económicas muy relevantes como el turismo. Todos sabemos lo importante que es el turismo en el área de Quintana Roo, y también actividades económicas, puesto que estos ecosistemas tan complejos generan los hábitats para diferentes organismos, incluyendo recursos pesqueros como la langosta, el caracol, el pulpo, la escama, que es el hábitat en donde se encuentran. Y recientemente también empieza a cobrar importancia el tema de la captura del carbono en la estructura arrecifal, sobre todo en el marco del cambio climático. Muy brevemente, comentar aspectos generales sobre la biología y el ciclo de vida de los corales para poder entender los procesos que utilizamos nosotros para su producción, en donde sabemos que son organismos que llamamos modulares, porque están compuestos por la repetición de muchos pólipos que generan una colonia. En este esquema, aquí se ve un dibujo, un esquema de lo que fuera un pólipo, y entonces esta capa, este tejido animal es solamente la capa superficial, y debajo existe el esqueleto de carbonato de calcio, que en algunas especies y algunas colonias son muy grandes. Entonces, por eso es que se denominan corales duros o constructores de arrecife, por la acumulación de este carbonato de calcio que generan sus esqueletos a lo largo de miles de años. Y una de las características que permite que los corales sean tan eficientes en esta producción de este esqueleto se debe a la simbiosis que tienen con unas algas unicelulares que viven dentro de su tejido, que en términos genéricos se les conoce como zooxantelas, pertenecen al género Symbiodinium, y que permiten un metabolismo complejo en donde se hace más eficiente este carbonato de calcio para formar los esqueletos. En este lado es una figura que me gustó mucho de la tesis de Joana Calle Treviño, de su tesis de doctorado, en donde me parece que refleja muy esquemáticamente, muy sintéticamente, los procesos del ciclo de vida de los corales, en donde claramente vemos que hay un ciclo de vida que está definido por la reproducción sexual, en donde tenemos especies que son desovadoras, es decir, liberan sus gametos al medio acuático, pero hay algunas especies que son incubadoras, en donde la fertilización ocurre dentro del coral, y en ambos casos se producen larvas que son libres nadadoras, forman parte del plancton, y que después de un proceso de metamorfosis se asientan y generan ese primer pólipo, en donde posteriormente, con una repetición, por una reproducción asexual, se va generando el incremento en tamaño y el crecimiento de esa colonia. Entonces, cuando tenemos una colonia que está conformada por diferentes módulos, es factible fragmentar un pedazo de esa colonia y que pueda subsistir de manera independiente, fisiológicamente es independiente, y entonces podemos propagar estas colonias a partir de este proceso de reproducción asexual. Desafortunadamente, existen un sinnúmero de amenazas que deterioran los arrecifes coralinos. En un contexto de una escala local, que está más que nada definida por las acciones antropogénicas, tenemos que los arrecifes se ven afectados por el desarrollo costero, por la contaminación de las aguas que se vierten de manera no regulada a los arrecifes, incluso accidentes náuticos como son encallamientos que de manera directa impactan la barrera arrecifal, y por supuesto la sobreutilización del ecosistema, ya sea para actividades náuticas, una sobrepesca, las actividades
no reguladas, que no se llevan a cabo bajo un esquema sustentable, ponen en riesgo a nuestros arrecifes. Desafortunadamente también tenemos los impactos que ocurren a una escala global y que operan en una acción sinérgica, las que están definidas por el cambio climático, en donde el incremento en el nivel medio del mar que está ocurriendo afecta el hábitat de los arrecifes, la acidificación del océano afecta a su carbonato de calcio, existe una mayor frecuencia de tormentas y huracanes que además son más intensos cada vez, y el incremento de la temperatura que causa el blanqueamiento de los corales. Entonces, esta serie de factores está amenazando y perturbando a los arrecifes, y desgraciadamente tenemos hoy un cuadro de degradación de los arrecifes coralinos muy grave. En esta gráfica es un comparativo histórico de la cobertura coralina en los arrecifes del Caribe en general. Es una gráfica muy genérica, pero nos podemos dar cuenta que no tan lejos, en la cuestión geológica de los arrecifes coralinos, los años 70, 80, teníamos arrecifes con una gran variedad en su cobertura coralina, pero algunos de ellos lograban a tener cerca de un 60% de cobertura. Esta cobertura ha tenido un decremento gradual y constante, y hoy en día tener arrecifes que tengan un 10% de cobertura es lo esperado. Sin embargo, aquí en este lado tenemos una infografía de un reporte de salud que genera la organización Healthy Reefs, en donde se da una calificación de la salud del arrecife, y vemos en la figura de arriba que más del 60% de los arrecifes del sistema mesoamericano se encuentran en condiciones pobres, que es el color naranja, o en un estado crítico, que es el color rojo, y es una situación similar lo que tenemos en los arrecifes mexicanos. Y entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? La idea que nos viene es, ¿podemos restaurar un arrecife de ese daño que se ha generado? De manera conceptual, esta imagen nos ayuda a visualizar. Cuando tenemos un arrecife sano, hay muchos elementos bióticos, la diversidad de corales es amplia, la estructura tiene mucha complejidad que genera nichos para que alberga diferentes organismos, pero cuando pierde estas características de su estructura y de su funcionalidad, entonces ocurre la degradación del sitio. Y tenemos un sitio que es un sitio plano, con pocos organismos, con poca variedad de especies. Los corales son incrustantes, no son los que generan el arrecife, hay una gran cantidad de algas, y entonces si tenemos nosotros un sitio con esta condición, lo que queremos es revertirlo a través de este proceso de restauración. Y entonces, dicho ya en una forma más conceptual, restaurar es el acto de regresar un ecosistema que se encuentra degradado a condiciones semejantes a su estado original. Sin embargo, esto es muy difícil, es muy complicado, porque se trata de un ecosistema natural y además muy complejo. Y entonces, en muchas ocasiones, más bien lo que ocurre es que hacemos una rehabilitación, que es un intento por recuperar algunos de estos elementos de la estructura y de la función de este ecosistema dañado, para poder tener algunas mejoras en su situación y que tenga un valor social, económico o ecológico, ¿no? Y este otro aspecto, el rescate. El rescate es evitar la pérdida inminente de un elemento biótico, por ejemplo, cuando ocurre un encallamiento, cuando pasan los huracanes, que los corales están fragmentados y desprendidos de su sustrato, y todavía hay una posibilidad de que si los rescatamos no mueran de manera inmediata, y posteriormente podamos utilizarlos en una acción de rehabilitación o de restauración del mismo sitio. Entonces,
de manera muy genérica, podemos nosotros asumir que hablemos de una restauración ecológica, concebida como el proceso para asistir esa recuperación del ecosistema que vaya mejorando con el tiempo. Y eso es lo que hacemos precisamente cuando sembramos los corales en los sitios degradados para darle esa asistencia al ecosistema. Sin embargo, siempre hay que mencionar, aunque la restauración pueda ser efectiva y que fortalezca los esfuerzos de conservación de los arrecifes coralinos, siempre debe ser vista como una segunda opción. Es siempre preferible preservar los hábitats originales porque van a tener un mayor valor ecológico. En esta lámina les quiero presentar de manera genérica el proyecto que llevamos a cabo en el INAPESCA, en el CREA Puerto Morelos, y lo concebimos como un proyecto de acuacultura, porque mucha del trabajo que hacemos es la producción de corales, y para producirlos lo hacemos tanto por la vía de propagación clonal, en donde cortamos fragmentos de diferentes formas para propagar esa biomasa, esa cobertura coralina, y el cultivo de esas colonias las podemos tener tanto en acuarios como en viveros marinos. Y también atendemos la reproducción sexual, que es un proceso mucho más complejo, que requiere de mayor expertise de la parte técnica, una infraestructura también diferente, pero la intención de obtener organismos vía reproducción sexual es que vamos a tener organismos con una identidad genética nueva. Entonces vamos a estar incrementando la variabilidad genética de las poblaciones, que es lo que requieren para adaptarse en su proceso evolutivo. En este esquema se hace la colecta de los gametos, se trabaja en laboratorio y posteriormente se cultivan los reclutas en acuarios. Cuando se tiene ya una producción de colonias de coral de un tamaño adecuado, entonces se siembran en el arrecife con distintas técnicas para poder entonces que vayan creciendo e incrementando su cobertura para tener un sitio restaurado. Aquí les quiero enseñar lo primero, unos viveros marinos. Este es un vivero que inició la instalación de estos viveros, el parque La Conam, el parque de Cancún Isla Mujeres. Está sobre un arenal, y en un proyecto posterior incrementamos el número de placas en este vivero, que es el vivero más grande que existe en México hasta el momento. Este otro vivero son viveros modulares, son más pequeños, son los que estamos utilizando ahorita. Ya tiene un arreglo más sencillo de manejar para el transporte, para su limpieza, y nos están funcionando bastante bien. En particular, este es un vivero que se instaló en el Parque Nacional Isla Contoy, y están funcionando muy satisfactoriamente. Aquí quiero mostrarles cómo es el proceso de producción de las colonias para que lo vean visualmente. En este caso es la colecta de los corales que ya crecieron en el vivero, los llevamos a las instalaciones y podemos fragmentarlos nuevamente para propagar el tejido. Se utilizan distintas herramientas de corte, en algunos casos alguna sierra un poco más grande para hacer un corte más limpio, y lo importante es fijar los corales para que inicien ese proceso de cicatrización y de estabilización en el sustrato. El otro tipo de producción es la reproducción sexual. Lo primero que necesitamos es ubicar una población que se encuentre sana y abundante en el medio natural, ubicar los ciclos reproductivos
utilizamos estas redes para capturar los gametos. Esas bolitas rositas que ven aquí son los sacos gaméticos. Aquí una liberación masiva, y esos gametos los colectamos, los llevamos al laboratorio para hacer la reproducción asistida, y se hace la limpieza de la muestra. Aquí es lo que se tiene, y se hace después un cultivo de las larvas, se hace un seguimiento del desarrollo embrionario. Posteriormente requieren un sustrato, porque la larva, si la ven ahí, está buscando ya un lugar donde asentarse. Requiere un proceso de metamorfosis para crear ese primer pólipo, que al principio no tiene el simbionte, y entonces es necesario llevarlos al mar para que ahí capturen los simbiontes, y aquí ya los tiene, es ese color cafecito que se ve en sus pólipos, y posteriormente todo el trabajo de cultivo para que vayan creciendo estas colonias. Aquí es una muestra de cuáles son las acciones para ya sembrar los corales. Lo primero es que retiramos el cople de PVC, no queremos plástico en el arrecife, y se fijan al sustrato con una mezcla cementante. Se hace una preparación del sitio también para que el pegado sea efectivo, y una parte de las colonias se marcan para poder tener un seguimiento de su sobrevivencia y de su crecimiento. Bueno, estas técnicas que les mostré fueron con las que iniciamos los proyectos y que nos funcionaron muy bien como una primera aproximación para atender estos aspectos de restauración, pero rápidamente nos dimos cuenta que estas acciones pueden ser limitadas, porque solamente se utilizan especies que son ramificadas, aunque tienen una gran importancia ecológica, no abarcan la biodiversidad que existe en el arrecife, y que necesitábamos un impacto más grande para poder afrontar el tema de la restauración. Entonces, en los últimos 3 años hemos estado trabajando en el desarrollo de nuevas técnicas de acuacultura, primero para atender un problema de escalamiento en la producción. Es decir, necesitamos producir un mayor número de colonias de coral y que sean de diferentes especies para tener esta diversidad, y también en cuanto a su morfología, tener especies ramificadas, poder tener las especies masivas. Empezar a trabajar, a conformar un banco de genotipos exitosos, ver cuáles de esos corales son los que puedan tener una ventaja adaptativa. También tenemos que tener una mayor producción de reclutas sexuales, porque hasta el momento hay todavía poca sobrevivencia, pero es un punto muy importante a continuar, y definitivamente tiene que haber un incremento de las áreas de restauración para poder tener un mayor impacto. Entonces, también estamos considerando que las acciones deben de ir más allá de la única siembra de los corales, debe de haber una restauración integral, y muy recientemente nos hemos enfrentado a llevar a cabo una conservación de algunas de las especies ex situ. Les voy a explicar un poquito. La primera técnica que empezamos a trabajar a partir del 2018 es la microfragmentación, que es el mismo principio, cortar pedacitos de coral, pero en este caso en pedazos muy, muy pequeños, aprovechando ese potencial de regeneración que tienen los corales, que cuando tienen un corte o una lesión, crecen rápidamente para cubrirlas, y tuvimos la gran ventaja de tener la asesoría del doctor David Vaughn, que es quien desarrolló esta técnica, y nos ha asesorado en varias ocasiones. Entonces, aquí pueden ver las diferentes especies con las que hemos trabajado esta técnica. En algunas funciona muy bien, en otras no tanto, pero lo importante es que se ha tenido ya la experiencia para definir
cómo deben hacerse estos cortes en función del pólipo, del surco de cada una de estas especies. Entonces tenemos aquí Dendrochira cylindrus, Acropora palmata, Dicocoen stockesi, Monastera cavernosa, Pseudodiploria strigosa, Siderastrea siderea, Orbicela annularis, Orbicela fabulata y Colpofilia natans. Estos cuadritos de tejido, ¿para qué los queremos? Lo que queremos es hacer placas de tejido. Aquí pueden ver cómo el coral ya cubre la parte del alrededor, y entonces hicimos varias pruebas, diseños, para ubicar cuál era el mejor arreglo para que estos corales empezaran a fusionarse. Y vean, por ejemplo, en este caso, en un lapso de 3 meses ya tenemos una cicatrización e incluso un inicio del proceso de fusión de los que se encuentran más cercanos unos con otros. Entonces, ya teniendo estas placas de tejido, el uso que podemos dar de ellos es infinito. Entonces, lo primero que hicimos fue pegar estas placas directamente en la estructura del arrecife. La verdad no nos salió muy bien y no se veía tan bonito, pero vimos que entonces era factible poder diseñar estructuras artificiales diseñadas para recibir estas placas. Aquí esta es una estructura que hicimos de prueba, pero es muy grande, tiene 1,5 metros de alto y 70 centímetros de base, y aunque la transportamos dividido en 3, el manejo es complicado, y finalmente el año pasado estamos utilizando este tipo de estructuras que son mucho más manejables, tienen 50 centímetros de diámetro y también tienen los orificios para recibir las placas de tejido. Una situación similar podemos hacer también con las colonias ramificadas. A esto le llamamos multipoda, que podemos cortar pequeños pedazos de nuestras colonias, ya sea de las que tenemos en los viveros o de alguna colonia en el medio natural. Y lo que ocurre es un efecto como cuando cortas un árbol, lo podas y se hace muy frondoso. Entonces, aquí ven, por ejemplo, esta es una foto de las primeras colonias que se cortaron, y el tejido remanente en el cople generó una ramificación profusa, e incluso en algunos sitios, ven en este cople de aquí, en donde ni siquiera van las ramas, aquí estas ramas hacia abajo, con una ramificación mucho más profusa. Entonces, estos pedacitos que cortas se pueden sembrar directamente en el sustrato marino y generar un impacto mayor para que la propagación de estos corales se pueda hacer a un nivel más grande, de una forma más rápida, más económica, más eficiente. En Acropora palmata, que es la otra especie ramificada y que es de alta importancia ecológica, se puede hacer algo similar. Aquí la idea es encontrar colonias que sean grandes, tienen que tener más de 1 metro de diámetro, tienen que estar en buena condición de salud, y podemos hacer pequeños cortes en las ramas que cicatrizan rapidísimo. En menos de 15 días el corte que haces está cicatrizado, y entonces puedes pegar estos pequeños fragmentos en el área cotidiana para hacer una dispersión asistida de esta especie, y nos ha funcionado fantástico. En menos de 1 mes, los pequeños fragmentos empiezan a fusionarse y después crecen rapidísimo. De esta forma, estamos nosotros reforzando la cobertura de este coral, que si en determinado momento llega a tener alguna fractura, alguna pérdida, tenemos una nueva cohorte de colonias creciendo aledañamente. Y esta misma actividad puede funcionar si translocamos o transportamos esos pequeños fragmentos a otros sitios degradados,
en donde en muchos lugares lo que tenemos son los esqueletos de los corales que ya murieron, pero que todavía permanece su estructura, que eso es importante porque genera esa complejidad del hábitat. Y entonces lo que hacemos es sembrar en la parte superficial de esas estructuras con la intención de que empiecen a recubrir la estructura y poder mantenerla, evitar su pérdida, y funciona también de una manera increíble. Esta es una prueba que hicimos en Arrecife Manchones en Isla Mujeres. Tanto esta como estas de aquí son de La Bocana en Puerto Morelos, y aquí esta es en Medialuna de Acumal. Toda esta generación de organismos a través de la multipoda nos permite hacer una acción muy importante: empezar a conformar un banco de genotipos exitosos, porque nosotros cuando los vamos propagando, los vamos conociendo, vamos viendo cuáles son sus características, cómo se adaptan, cuáles crecen mejor, cuáles tienen una mejor sobrevivencia en ciertas condiciones. Entonces, para un ejemplo de esta situación, les quiero enseñar el caso de esta colonia de Acropora cervicornis que fue sembrada en un proyecto del Parque Marino Cancún Isla Mujeres, en unos reef balls. Fue creciendo y posteriormente vean el tamaño que alcanzó esta colonia. Entonces, definitivamente, para nosotros eso es un coral, un organismo, un genotipo exitoso, porque logra un gran crecimiento y además está en un sitio en donde hay una alta sedimentación, hay visitación, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante empezar a propagar ese genotipo y probarlo en distintas situaciones, en distintas condiciones. Entonces, con esa idea estamos generando este banco de genotipos exitosos, y todas las acciones de propagación que llevamos a cabo se llevan con un marcaje de procedencia y destino. Es decir, sabemos exactamente cuál es la colonia donadora y se lleva un marcaje para saber cuál es la producción, en primer lugar, y posteriormente cuál es el destino de esas especies. Y así vamos conociendo el potencial que cada genotipo representa. Otro aspecto importante, les comentaba, es que tenemos que hacer cosas adicionales a sembrar los corales. En este sentido, tenemos un proyecto que hemos estado colaborando con la Asociación Healthy Reefs, con la idea de reforzar la herbivoría. Sabemos que las algas es uno de los factores que genera mortalidad, una alta mortalidad en los corales, y entonces, para permitirles una mejor sobrevivencia a los corales que estamos sembrando, hacer un reforzamiento con organismos herbívoros que nos ayuden en esta función. Entonces, este cangrejo, que es el cangrejo rey, es un excelente herbívoro porque es selectivo, come precisamente todas esas algas filamentosas, carnosas, que son nocivas para el coral. Y en el 2018 hicimos un experimento, una prueba piloto, en donde se translocaron 24 cangrejos, 12 hembras, 12 machos, en 4 diferentes parches arrecifales. En cada parche se pusieron 3 parejas, y en 2 de ellos se sembraron 50 corales. Entonces, con esto queríamos evaluar la sobrevivencia y el crecimiento de los corales y la cobertura de algas en cada uno de ellos. Y los resultados fueron muy alentadores, y por ello en este año estamos trabajando con un cultivo de cangrejos. Nuevamente aquí es una acción de la acuacultura, porque el pensar en estar translocando cangrejos de un sitio a otro no es la solución. Requerimos nuevos cangrejos que se estén produciendo por acuacultura para poder reforzar la herbivoría y hacer esa acción sinérgica en una restauración integral. Entonces,
En estos sistemas de cultivo, estanques que tenemos en el INAPESCA, se tienen en confinamiento 5 adultos, es un macho y 4 hembras en promedio, y ha funcionado perfecto. Las hembras tienen masa ovígera constantemente, dura 30 días de incubación su masa ovígera. Aquí pueden ver el seguimiento del desarrollo de los huevos, y posteriormente hay un periodo de 5 días de larvas, y después de un mes empezamos a observar los reclutas, los cangrejitos bebés, que también crecen rápidamente. Ahorita ya tenemos algunos cangrejos que miden cerca de los 10 centímetros, y estamos esperando a tener una producción más constante y mayor número de cangrejos para poder pensar en hacer ya las siembras en los arrecifes de coral. Pero mientras tanto, lo que hacemos es que estos cangrejitos están en nuestros sistemas de cultivo. Aquí ven un coral, un microfragmento, y el cangrejito está haciendo su trabajo. Entonces, para nosotros este es un proyecto que nos da mucho aliento para empezar a ver la restauración de los arrecifes de una manera integral, siempre sustentado con acciones de acuacultura. Lo que les platiqué fue muy rápidamente a las técnicas que hemos trabajado para identificar cómo se utilizan, pero ¿qué hemos logrado? Y bueno, no los quiero aburrir ni con gráficas, ni tablas, ni muchos números, pero sí comentar algunos logros importantes del proyecto. Por ejemplo, en el periodo del 2012 al 2016, el INAPESCA fungió como responsable técnico ante un proyecto que financió la Conavio, el primer proyecto para atender cuestiones de restauración de arrecifes, y tuvimos la excelente colaboración de muchas instancias como la CONAM, la UNAM, ECOSUR, Xcaret, y en ese periodo aprendimos muchísimo de cómo abordar este tema. Se hizo la restauración de 4 sitios, y aquí quiero comentarles el caso de Arrecife Huevones, porque tiene una historia interesante y hay datos que se pueden recopilar. En 1997 ese arrecife sufrió un daño por encallamiento muy severo y tuvo la pérdida de cobertura coralina total. La estructura se dañó mucho, como pueden ver ustedes aquí en la fotografía. Y como una medida de manejo, se decidió cerrar esa área al uso turístico. Y 15 años después, en el 2012, la recuperación natural que había tenido el arrecife no era del todo favorable. Existían estas especies de coral que son incrustantes, muchas algas, la estructura realmente no tenía una complejidad. Entonces, en este punto, en el 2012, es cuando iniciamos el proyecto y no teníamos conocimiento de muchas cosas, y entonces una primera aproximación fue ubicar sitios que el daño o la degradación que presentaran hubiese sido puntual y que ya no existiera. Entonces, en ese caso, los sitios afectados por encallamiento nos daban ese elemento importante para tener como premisa que la acción que ocasionó el daño ya no está presente y que es difícil que vuelva a ocurrir. Entonces, aquí hicimos la intervención de estos sitios con unas siembras de corales consecutivas. Cada medio año se hacían siembras recurrentes, y después de 4 años tenemos estos paisajes. En algunos sitios se incrementó preferentemente la abundancia de Acropora cervicornis, y en otros de Acropora palmata, en función del sustrato y la condición original, pero los resultados fueron muy alentadores. Lo primero es que tuvimos un incremento, una mejora tanto de la complejidad de la estructura como de su función. La cobertura de coral se alcanzó hasta un 14%,
La biomasa de peces, por ejemplo, se incrementó al doble, tuvimos el doble de especies y hubo presencia y mayor abundancia de distintas especies de importancia comercial, lo que refleja un cambio en el flujo energético. Y muy importante, las colonias que se sembraron al inicio del proyecto empezaron a ser sexualmente maduras desde el 2016, lo que también implica este cambio en la funcionalidad. Entonces, la siembra de corales que se realiza de una manera constante y cuidada genera un efecto en cadena de las funciones del arrecife. Y aquí les dejo las citas. Uno es un artículo en un congreso y este de abajo es el proyecto, el resumen del proyecto, por si lo quieren revisar más a detalle. Actualmente, en el 2010, del 2017 al 2022, tenemos un proyecto que está financiando el gobierno del estado de Quintana Roo. Se llevó a cabo una firma de un convenio con INAPESCA, el gobierno del estado, y es un proyecto con mucha relevancia, sobre todo porque tiene una meta de producción de 265,000 corales. Es una meta ambiciosa, pero que nos ha forzado a abordar ese tema del escalamiento en la producción y es un apoyo que está siendo contundente. Aquí les dejo algunos datos muy generales sobre los resultados que tuvimos en el 2019. En la gráfica ustedes pueden ver en la barra blanca la producción programada para cada año, que los 3 primeros años iba en incremento, y en el color rosita es lo que se ha logrado en cada año de producción. El año pasado, entonces, se produjeron más de 48,000 corales de 12 diferentes especies, con distintas técnicas, como les venía comentando, la microfragmentación, la dispersión asistida, la fragmentación tradicional y la reproducción asistida. En las intervenciones en el arrecife se sembraron 24,396 corales en 20 distintos sitios dentro de 4 áreas naturales protegidas. Aquí los colorcitos rojos son los sitios en donde se intervino y el número representa el número de sitios intervenidos en cada lugar. También se tienen los acuarios en el INAPESCA, que está señalado en este punto amarillo, y viveros marinos, 4 en los puntos café. El año pasado también iniciamos un programa muy interesante que resultó con muy buenas acciones, una actividad también coordinada con el gobierno del estado de Quintana Roo para hacer siembras masivas de coral. Aquí logramos en una cuestión récord la siembra de 20,000 corales entre agosto y septiembre del año pasado. Se atendieron 10 áreas arrecifales desde Contoya a Cumal. Hubo un evento de inauguración en donde el gobernador y diferentes autoridades dieron el banderazo del inicio de estas actividades y tuvimos la colaboración de muchísimos actores en diferentes sitios, en diferentes localidades y logramos este gran objetivo de hacer este programa de siembras masivas. También llevamos a cabo trabajo con la comunidad a través del entrenamiento de brigadas comunitarias para aplicar este protocolo de alerta temprana y respuesta inmediata al impacto de ciclones y huracanes. Es una iniciativa que también está promoviendo el gobierno del estado de Quintana Roo y la organización de Nature Conservancy, amparado en el marco de un seguro paramétrico para proteger los arrecifes coralinos contra efectos de tormentas y huracanes, que es un instrumento muy interesante, y también continuamente
estamos atendiendo sitios que son afectados por accidentes náuticos o encallamientos para implementar los protocolos de restauración primaria y secundaria. Sin embargo, todavía tenemos muchos retos enfrente por atender. Uno de ellos es el síndrome blanco, que es una enfermedad emergente, apareció en el 2018 y es una enfermedad que mata rápidamente a los corales. Actualmente existe un documento, un plan de acción en contra del síndrome blanco para contrarrestar el síndrome blanco, en el cual el INAPESCA ha participado. Y a través de las acciones que están previstas en este plan, el INAPESCA está ejecutando nuevos proyectos con la intención de hacer el rescate de especies que ya están en peligro de extinción local y poder hacer un banco genético que nos permita resguardar esta información. Y se han lanzado estas infografías de Se Busca y de rescatar el arrecife para poder identificar las colonias de estas especies que todavía se encuentren vivas. Y en el INAPESCA lo que hacemos es una acción de rescatar las colonias, mantenerlas en cuarentena y posteriormente en resguardo. Toda esta actividad está enmarcada dentro de una acción de conservación ex situ, porque ya lo que queremos es mantener los corales en cautiverio, porque en el mar se están muriendo, y está lanzado un proyecto que se llama Arca de Noé del Coral Mexicano, en donde estamos participando diferentes instituciones, el INAPESCA, el CICESE, la UNAM, Xcaret, Marfon, Healthy Reefs, y aquí hay una liga por si quieren conocer un poquito más al respecto del proyecto. Aunado a eso es el mejorar la producción de los reclutas sexuales. Actualmente tenemos el cultivo de las especies Acropora palmata y Orbicela annularis a través de la colecta de los gametos que hacemos en campo. Pero requerimos ampliar esta experiencia y en este proyecto estamos colaborando con la doctora Ania Banasá de la UNAM de aquí de Puerto Morelos, que es quien nos ha instruido en estas técnicas, y tenemos la intención de, a partir de este rescate de las colonias importantes, empezar a manejar reproductores en cautiverio para poder empezar a manejar estas especies ya más como un proyecto de acuacultura, como pensando en cerrar un ciclo en donde ya tienes tus reproductores en cautiverio y tienes oportunidades más amplias de manejar esta reproducción sexual. Y tenemos también que incrementar la siembra de los reclutas sexuales. Actualmente tenemos un lote de colonias que se produjeron en el laboratorio de la doctora Ania y están sembrados en el arrecife de Cuevones, y tienen ya estos tamaños y están creciendo fabuloso. Pero necesitamos hacer esto en más arrecifes. También este proyecto atiende distintos aspectos de la agenda nacional, por ejemplo, a través del programa de Sembrando Vida Marina, que está contemplado acciones en el Plan Nacional de Desarrollo, los 100 compromisos y proyectos prioritarios que determinó esta administración, el propio Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura, y en la agenda nacional tenemos principalmente la atención de estos objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 14 de la Agenda 2030, y resaltar un poquito que hace unos meses hubo una reunión del panel de alto nivel en la 74ª Asamblea General de la ONU, en donde México se comprometió a 3 cuestiones fundamentales, y una de ellas es el programa de restauración de arrecifes coralinos. Entonces,
tenemos ahí un compromiso como país de mejorar nuestros arrecifes coralinos a través de los programas de restauración. Y también, en un término genérico, pues las metas de Aichi. Aquí es la noticia de cuando se hizo el anuncio en la reunión de la ONU. Todo esto nos lleva a definir unas líneas de acción dentro del instituto para fortalecer las propias capacidades, tanto técnicas y logísticas que tenemos, consolidar ese vínculo que ya existe con diferentes sectores, las áreas naturales protegidas, los pescadores y los acuacultores, la academia, la docencia, desarrolladores turísticos, prestadores de servicios turísticos, ONG y comunidad en general, y pues empezar a impulsar acciones de ley para hacer la regulación de esta actividad. Entonces, el impacto pues es pues evidente, que requerimos hacer una transferencia de tecnología para atender diversos aspectos de los sectores involucrados, el escalamiento de estas acciones que puedan ir en sinergia con las áreas naturales protegidas y los refugios pesqueros, hacer esta regulación a partir de la ficha de la Carta Nacional Acuícola y muchos aspectos de capacitación, desde la formación de recursos humanos, programas de voluntariado, cursos de capacitación sobre las técnicas de cultivo y de restauración de los arrecifes, y generar un centro demostrativo para actividades de difusión y docencia. Todo esto con la intención de recuperar los bienes y servicios que nos brindan los arrecifes coralinos para el beneficio de todos los sectores que dependen de ellos, en términos genéricos, el turismo, la pesca comercial y el desarrollo costero. Todo este trabajo es un trabajo en equipo, desde la gestión institucional que lleva a cabo nuestro jefe de CRIAP, el biólogo Manuel Puerto, la administración que lleva el contador Pablo Suárez, una servidora como coordinador técnico, el trabajo que hace Eloy Ramírez como encargado de sistemas, Andrés como encargado de producción, David Morales, Andrés Morales encargado de producción, David en la cuestión de monitoreo, Arcelia encargada de colectas y resguardos, Marina Sánchez encargada de cultivos y Sara encargada de los reclutas sexuales. Realmente soy muy afortunada de contar con el entusiasmo y la experiencia que ellos tienen para llevar a cabo el proyecto. Y pues con esto terminaría yo mi presentación, solamente aprovechar el foro para hacer una reflexión. Nuestros arrecifes coralinos se encuentran en una situación crítica, las amenazas están y son más grandes cada vez. Entonces, el reto que tenemos para restaurar nuestros arrecifes es complicado, es mucho y es complejo. Pero entonces, la reflexión es el valor de los servicios que tenemos de este ecosistema. Vale la pena que cada uno de nosotros desde nuestro espacio, desde nuestra trinchera, hagamos lo mejor que podamos para rescatar nuestros arrecifes. Pues muchas gracias y quedo atenta para responder las preguntas que pudiese haber. Hola, Claudia. Agradezco enormemente esta conferencia magistral que nos has brindado acerca de este proyecto tan interesante. Quiero comentarte que estamos monitoreando todos los comentarios por Facebook. Todos son halagadores, todos son muy bonitos. Ya tendrás la oportunidad de revisarlos con detalle. Y obviamente hay una serie de preguntas, muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas observaciones. Creo que te voy a plantear algunas que son reiterativas, de alguna manera se agrupan. Una de las primeras preguntas es respecto a si esto solo se hace en el Caribe, si se hace en otros lugares de México, si se hace en otros lugares del mundo, o si hay planes de que el INAPESCA lo haga en otro lugar.
Sí, bueno, nosotros como instituto trabajamos en el área de Quintana Roo, que es el Caribe mexicano, pero hay otras organizaciones que están trabajando ligados con las áreas naturales protegidas, tanto en el área de Veracruz como en el Pacífico, en el área del Pacífico, eso dentro de México. A nivel de otros países hay muchas iniciativas, también algunas personas que están trabajando en el Caribe colaboran con nosotros, sí hay una interacción y cada programa es particular porque las condiciones del sitio son específicas, en algunos casos las especies no son las mismas, y ya en otros sitios como pues Australia, cuestiones así, la interacción es a nivel de compartir experiencias, pero una intervención directa todavía no llevamos a cabo. Gracias, Claudia. Otra pregunta general es, ¿cuáles son los grandes retos a los que te has enfrentado en el proyecto? ¿Cuáles son las tasas de éxito que tienen las diferentes especies de coral? Y hay también preguntas acerca de lo que es la reproducción clonal y la reproducción sexual, ¿no? ¿Cómo esto puede tener beneficios en el ecosistema? Sí, bueno, pues las dificultades han sido muchas y de diversa índole. Evidentemente, cuando tienes los recursos económicos para abordar los problemas, pues las cosas se facilitan, pero no siempre es así. Sin embargo, no ha sido un impedimento real, sino que hemos buscado siempre la forma de cómo allegarnos de recursos. Hemos tenido la colaboración de distintas instancias que han hecho patrocinios de distintas formas, a través de la CONAM, a través de un proyecto de la agencia británica, en algunos fondos competidos. Entonces, pues hemos rascado un poquito de aquí, un poquito de allá, pero tal vez ese sea una situación no conveniente, porque es tener poquitos y entonces vas adecuando algunas cosas, pero no se permite tener un proyecto grande, integral, definido, sino que entonces vas avanzando conforme lo que vas teniendo. En cuanto a la cuestión técnica, sí, o sea, siempre digo, la acuacultura es la actividad más ingrata, porque tienes que estar constantemente, te descuidas tantito, te falla algo y entonces la consecuencia es catastrófica, ¿no? Entonces, como esos muchos ejemplos nos han ocurrido, pero pues es el aprendizaje. Ahora ya sabes que tienes que poner el chiller de cierta forma, que si el calcetín no sé cuánto, que si la llave, que si el tubo, se transforma en aprendizaje finalmente. Y entonces en ese sentido, pues ya mis chicos, el equipo de trabajo que cuida los corales, están pero así bien detallistas para poder ubicar que no haya cambios que afecten, ¿no? Gracias, Claudia. La otra parte de la pregunta que ha sido también muy comentada en los comentarios es respecto a el éxito que tienen las colonias y cuál es la tasa de éxito de la colonia, cómo lo mides, y también tienen preguntas acerca de si la reproducción clonal no afecta de alguna manera el balance que debería de existir dada la reproducción sexual que siempre se espera también aporte algo de variabilidad genética. Sí, el éxito depende muchísimo de la técnica, de la especie, etcétera, pero cuando ya mantenemos una técnica es porque tenemos una sobrevivencia de más del 85%, y lo que les comentaba, algunos genotipos no les va muy bien, entonces nosotros ahí también vamos haciendo una selección.
manejamos los genotipos que están teniendo una buena sobrevivencia, entonces, de cierta forma, pues vamos orientando a que nuestros resultados sean pues, cada vez mejores. Cuando siembras los corales en el arrecife y que haces una buena elección de los sitios, la sobrevivencia es muy buena. Tenemos sitios en donde el 90% de los corales sobreviven y los transfieres y crecen hermosos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que como en un periodo de unos 2 años es cuando tú ves el cambio en lo que tú sembraste a que ya se nota en el arrecife. La otra parte, el balance de tener organismos que se producen por propagación clonal y reproducción sexual, eso ocurre en la naturaleza, así ocurre. Hay especies que tienen una mayor producción de colonias por propagación clonal, como es Acropora palmata. Acropora palmata es su medio de propagarse, de dispersarse, porque es una especie ramificada, crece en sitios en donde hay un alto oleaje y entonces se están fragmentando constantemente las colonias, pero es una forma de reproducirse. Entonces, ese fragmento termina fijándose en un sitio cercano y coloniza un nuevo hábitat. La reproducción sexual, desafortunadamente, tiene muy baja tasa de sobrevivencia, tanto en el medio marino como en los cultivos. Yo hice mi tesis de doctorado siguiendo una población de Acropora palmata y después de 2 años que yo me la vivía ahí, conocí a 3 reclutas sexuales. Sin embargo, así funcionan las poblaciones. Es bajo el reclutamiento, pero necesitas unos cuantos organismos que vengan a dar una nueva variabilidad genética e incrementa ese pool. Entonces, lo que también hacemos muy cuidado es tratar de tener un gran número de genotipos de una misma especie, que aunque las estamos propagando clonalmente, tratamos de combinarlas. Hay varios estudios que determinan que en un sitio, si tú tienes un mínimo de 6 distintos genotipos, existe la variabilidad genética suficiente para generar esto. Y pues nosotros no, o sea, para nosotros 6 se nos hacen muy poquitos. Siempre estamos trabajando con un número alto. Si no mal recuerdo, el número de genotipos que teníamos el año pasado eran 96. Gracias Claudia, qué interesante este tema. Otra cuestión que ha generado inquietudes dentro de los comentarios de Facebook es respecto al cultivo del cangrejo, si es que no pudiera volverse una plaga, si es que no pudiera afectar al ecosistema, y tiene también relación con otra pregunta que preguntan acerca del papel de las algas en los corales, y lo quiero relacionar también con otro tema importante en Puerto Morelos, que hablan de cuál pudiera ser el efecto del sargazo sobre los corales en la región. Sí, mira, fíjate que es una pregunta que en algunas ocasiones nos han hecho, la cuestión de los cangrejos, y y yo digo, sí, imagínate que tuviéramos una plaga de cangrejos que se comieran las algas en el arrecife y que ya no, los corales no tuvieran competencia, y entonces además tienes un recurso pesquero. Claro que no, ojalá eso pudiese ocurrir, pero por supuesto que no va a pasar. Los cangrejos por sí mismos tienen depredadores naturales, entonces por eso, ya no lo comenté, es un detalle, pero estamos previendo que va a haber una depredación de los cangrejos que sembremos, y entonces tenemos que estar haciendo resiembras para mantener un balance, un cierto número de cangrejos que hagan esta actividad. Pero visualizamos que existe un gran potencial de este proyecto porque pudiera ser que lo manejaran los pescadores, gente local, y que entonces
eso para nosotros sería fantástico, que hubiese tanta población que pudiese destinarse una parte a un uso alimenticio, ¿no? Y, si el otro era, el tema del sargazo. Ajá. El sargazo, no quisiera ahondar mucho en ese tema porque es un tema bien complejo, que definitivamente yo no soy la experta, yo no manejo. Lo que sí vemos es que hay un deterioro de la calidad del agua en el mar a causa de las arribaciones masivas de sargazo, y eso definitivamente va a tener un impacto negativo en los arrecifes. Hay algunos estudios que han medido las concentraciones de los lixiviados, que es cuando se echa a perder el sargazo, y cómo afecta a las larvas de coral, etcétera. Han determinado ciertas concentraciones, pero en términos generales, pues yo creo que esto del sargazo viene a afectar en muchísimos aspectos y definitivamente a incrementar el proceso de mala calidad de agua en los arrecifes. Muchas gracias, Claudia. Quiero comentarte que hay muchos comentarios y estoy seguro de que los vas a revisar y que podremos tener ya una charla más puntual con la gente. Compartiste tu correo electrónico en la charla, lo vamos a poner también en los comentarios por si alguien tiene el interés de comunicarse contigo para algo particular. Esta charla sabemos que podría durar muchísimo, tristemente se tiene que terminar en algún momento, pero bueno, como todos los proyectos no se terminan, aquí seguimos y justamente la intención de estas charlas es abrir el foro y permitir a la gente que conozca nuestro trabajo en el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura y lo que estamos haciendo. Y quiero comentarte que otro de los temas que termina siendo una inquietud y una pregunta para ti, hay muchas inquietudes de gente para colaborar en el proyecto, desde gente de colegios, gente que está terminando la carrera o está en la carrera de biología, buzos profesionales que quisieran participar de forma altruista, gente que quisiera ir a hacer sus posgrados, maestrías o doctorados contigo, incluso alguna investigadora muy destacada, la doctora Aldana, está ofreciendo su laboratorio, su microscopio, para que si tienes necesidad de hacer algún tipo de observación, puedan colaborar. Entonces, aquí la pregunta última con la que finalizaría es, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo pueden colaborar con este proyecto tan interesante? Sí, mira, afortunadamente es un proyecto que llama mucho la atención, o sea, es estar en el mar, ayudar a los corales, los arrecifes, y tenemos muchas solicitudes de personas que ofrecen su ayuda de una o de otra manera. Desafortunadamente, no tenemos un plano, un programa de cómo atenderlo. Esto es algo que ya he comentado en algunas ocasiones, que sí necesitamos estructurar un programa, que era la última lámina que presenté, precisamente de estos retos que tenemos que atender, para poder tener un programa de capacitación y un programa de voluntariado, porque, por ejemplo, lo que hicimos de las siembras masivas fue algo planeado, pues, puntualmente, ¿no? Pero creo que vale la pena que vayamos pensando en un programa bien estructurado, para poder atender las cosas que hacemos más o menos cotidianamente. Hacemos muchas pláticas, atendemos la solicitud de muchas escuelas, desde niñitos chiquitos hasta gente de posgrado, y vienen al centro y les interesa ver como si visitaras una granja de algún organismo, y lamentablemente no estamos perfectamente capacitados para eso, porque cuando atendemos una de estas actividades, pues tenemos que desatender las otras que estamos haciendo, y hacemos las pláticas con la información adecuada para el nivel de la institución o escuela que nos lo solicita, y sí quedan muy motivados
y a través de ellos hemos tenido pues algunos voluntarios de servicio social, de prácticas profesionales, pero lamentablemente son muy poquitos espacios que hemos podido brindar y el ofrecimiento es mucho, ¿no? Entonces, yo ahí veo un potencial, porque justo lo que necesitamos es un escalamiento de todas estas acciones, entonces hay que empezar a ordenarlo un poquito mejor para dar cabida, ¿no? a esta inquietud. Y se los agradezco mucho a todos. No, Claudia, yo creo que al revés, todos estamos agradecidos por esta pasión, por este empuje, por este interés que tienes en realizar este proyecto tan bonito, tan noble. Hay muchas más preguntas. Lamentablemente el tiempo nos queda corto, pero también gracias a las ventajas de la comunicación en la red social se van a poder atender. Todas te las vamos a compartir. También compartimos tu correo electrónico y bueno, quiero reiterar el agradecimiento a la doctora Padilla por su excelente charla y agradecer a todo nuestro público que haya atendido esta charla de la serie de conferencias que el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura ofrece al público en general con el orgullo, el gusto, el placer de compartir nuestro trabajo cotidiano. Les agradecemos mucho y buenas tardes. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Les avisaremos nuestra siguiente charla a la brevedad. Pasen muy buenas tardes. Hasta luego.